Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Buen día a todos. Continuamos hoy ya con el quinto de la serie de 12 podcasts correspondientes a sendos capítulos de mi último libro, El escándalo del cristianismo, que aparece en pantalla. La serie titulada Casas de oración o cuevas de ladrones, basada en el pasaje de Mateo 21:13, que dice: Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. En esta ocasión, vamos a ocuparnos de los ladrones de la integridad, evocando para ello la oración del salmista. Hazme justicia, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado, y en el Señor he confiado sin titubear. Salmo 26:1. Y lo primero que habría que decir es que la declaración del rey David en este pasaje parece una manifestación de descarado cinismo de su parte, si tenemos en cuenta, entre otros, su conocido pecado de adulterio con Betsabé y su autoría intelectual del asesinato de su esposo, Urías el hitita. Esta impresión surge del hecho de que siempre asociamos la integridad con la impecabilidad. Pero integridad no es por necesidad un sinónimo de impecabilidad. Ahora bien, en algunos contextos, el significado primario, pero no exclusivo ni excluyente de la palabra integridad es ciertamente probidad, honradez, rectitud o entereza moral. Pero en otros puede significar ante todo la calidad de íntegro, por la cual algo está completo, con todas las partes en su lugar, sin que le falte nada de lo que es propio de su ser. En estos casos, integridad es pues sinónimo de totalidad y no de impecabilidad. Una persona íntegra no es entonces, de manera fundamental, alguien intachable en el sentido de no cometer ningún pecado, sino una persona cabal, completa, sensata, equilibrada y madura, alguien de una sola pieza. Así, ni el rey David ni ningún ser humano diferente a Jesucristo a lo largo de la historia puede afirmar integridad absoluta en el primer sentido de la palabra. Pero los cristianos debemos estar en condiciones de declarar integridad junto con el rey David, en el segundo de sus sentidos, sin perjuicio de una sobresaliente, pero siempre relativa integridad moral que nunca puede, no obstante, igualarse sin más a una absoluta impecabilidad. La confusión al respecto ha llevado a algunos de los detractores del cristianismo a pensar que si pueden demostrar que la Iglesia en general y los creyentes en particular no somos impecables, algo que no es para nada difícil, podrán también despojar a la Iglesia de su integridad y credibilidad para todos los efectos. En realidad, la Iglesia puede ser más motivo de escándalo cuando carece de integridad en el segundo de los sentidos de la palabra que en el primero de ellos. Pues, dado el universal reconocimiento de que en nuestras actuales condiciones nadie es perfecto y que errar es humano, nadie puede, por tanto, exigirle a la Iglesia perfección absoluta en un sentido moral, sino tan solo una moralidad ejemplar, significativamente superior a la de los no creyentes y nada más. Por eso, más que pretender ser íntegros en cuanto a ostentar una utópica y por lo pronto inalcanzable impecabilidad absoluta, lo que debemos es exhibir una integridad por la que los miembros de la Iglesia se muestren sobrios, equilibrados, balanceados, moderados, sensatos y maduros en todo lo que hacen, sin pretender por ello ser impecables. Porque si caemos en el juego de confundir integridad con impecabilidad, no solo terminaremos a la postre escandalizando al mundo con nuestros inevitables pecados, sino también con nuestra carencia de integridad, que sí es algo alcanzable y por lo mismo imperativo para todos los cristianos.
Y de este modo estaremos contribuyendo a configurar una nueva cueva de ladrones en la iglesia. Los ladrones de la integridad. La integridad tiene que ver siempre con alejarnos de los excesos, de las posturas extremas, sobre todo en estos tiempos, en que a pesar del discurso a favor de la tolerancia y la inclusión por parte de las corrientes que alimentan el llamado pensamiento políticamente correcto, las polarizaciones, las radicalizaciones y las descalificaciones rotundas y ofensivas hacia quienes no piensan como nosotros y se ubican por lo mismo en el otro extremo del espectro están a la orden del día, fomentadas por el fácil acceso de todo el mundo a las redes sociales para opinar y pontificar desde allí sobre lo humano y lo divino de manera muchas veces agresiva. En una época en que a pesar del fácil acceso a todo tipo de información sin ningún criterio, proliferan por esta causa las fake news o noticias falsas, dando lugar a un periodo de nuestra historia caracterizado por tal desinformación y confusión generalizada que muchos lo designan ya como la era de la posverdad. Veamos entonces las actitudes y conductas típicas mediante las cuales los creyentes terminan incubando en la iglesia la cueva de los ladrones de la integridad y escandalizando por la misma causa al mundo. Y es que ha sido justamente los excesos, los extremos y los puntos ciegos en nuestra visión los que han ocasionado problemas y mala prensa al cristianismo a lo largo de la historia y han dado lugar incluso a muchas de las herejías más conocidas. Los creyentes que frecuentan o se ubican en los extremos en la práctica de su fe terminan tan concentrados en el tema de su interés que, a la par, descuidan casi por completo y de manera culpable otros aspectos complementarios de la fe tan importantes como aquel, pero ubicados en el polo opuesto, sin que por ello sean incompatibles, ni mucho menos. Son pues las actitudes extremistas y descalificadoras hacia quienes no las comparten por igual las que sacrifican la necesaria integridad de la Iglesia con todo lo que esto implica para su credibilidad. Uno de estos extremos lo ocupan aquellos a quienes podríamos llamarlos literalistas, es decir, aquellos que se concentran en la letra y se olvidan del espíritu, pasando por alto que Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. 2 Corintios 3:6. Y es que existe un representativo número de creyentes que citan la Biblia de memoria con mucha facilidad, pero ni la entienden ni la viven realmente. Conocen y recitan las Escrituras e incluso las doctrinas fundamentales del cristianismo, pero aún así su vivencia de la fe suele ser fría, apagada, rígida, acartonada, carente de poder, de entusiasmo y con mucha frecuencia viven en derrota. Tienen la letra y la conocen, pero carecen del poder para cumplirla y obtener sus beneficios. Muchas iglesias y denominaciones históricas dentro del protestantismo encajan en esta descripción, fieles sobre el papel a la Biblia y a la sana doctrina, pero languideciendo y carentes de vitalidad, decreciendo numéricamente día a día y viviendo en muchos casos de las glorias pasadas y nada más, ajenos a la integridad que debería existir entre la letra y el espíritu. Pero por el otro lado, encontramos a los espiritualistas que, en nombre de la libertad del espíritu, se declaran por encima e incluso al margen de la letra de la ley, pasando también por alto lo dicho por el Señor. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17 al 18. Creyentes entusiastas, que en nombre del Espíritu pretenden pasarse por alto la letra de la ley y no la toman en consideración con la seriedad que requiere. Para ellos,
Como ya lo señalábamos en relación con el pentecostalismo, lo importante es tener experiencias místicas y sobrenaturales intensamente emocionales, atribuibles directamente al Espíritu de Dios. Pero no estudiar la Biblia para conocerla y obedecerla todos los días. Los espiritualistas son, pues, románticos perdidos y empedernidos que quieren sentir a toda costa y no tener que pensar, estudiar y aprender con esfuerzo y disciplina. Y lo que los creyentes espiritualistas necesitan es justamente, y como ya lo dijimos, sentir menos y pensar más. Pensar conforme a la letra de la Biblia. Solo así obtendrán convicciones firmes, como Dios quiere, asumiendo toda emoción, experiencia o vivencia sobrenatural con beneficio de inventario, como un valor agregado, como una ganancia adicional a nuestras convicciones bíblicas que, sin embargo, no le añaden ni quitan nada de lo esencial a nuestras creencias. De lo contrario, pueden llegar a convertirse en veletas, movidas únicamente por lo que sienten, susceptibles de ser extraviados con facilidad de la fe por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Efesios 4:14. Convirtiéndose en potenciales e inadvertidos herejes, cuando no en apóstatas, que abandonan la fe a la menor dificultad que tengan que enfrentar por causa de ella. En el libro El Reto de Dios se utilizan dos gráficas ilustraciones para promover la integridad cristiana a este respecto. La primera compara la Biblia, es decir, la letra, con un tren y al Espíritu Santo con los rieles. El tren sin los rieles se descarrila. Los rieles sin tren no conducen a ningún lado. La segunda compara la Biblia con la chimenea y al Espíritu Santo con el fuego. La chimenea sin fuego no calienta a nadie, pero el fuego por fuera de la chimenea puede causar un incendio. Estas imágenes nos muestran que la relación correcta entre la letra y el espíritu no es de enfrentamiento, sino de complementariedad y armonía entre sí. Dios no nos pone a escoger entre los dos. Debemos unir la letra con el espíritu de manera equilibrada, íntegra e integral, puesto que la letra y el espíritu están indisoluble e íntimamente relacionados. El Espíritu Santo inspira la letra, y la letra es el producto de la inspiración del Espíritu Santo. Por eso no podemos separarlos en la práctica cristiana, pues no hay oposición entre ellos. La letra sin el poder del Espíritu no sirve de mucho, pues lo único que logra es hacernos conscientes y convencernos de que somos transgresores de ella, pero no nos da el poder para obedecerla, pues este poder solo lo puede otorgar el Espíritu. Una variante de esta cueva de ladrones de la integridad, que también escandaliza al mundo, la constituye la tendencia extrema de muchos creyentes a la contemplación o al activismo. Los contemplativos nos recuerdan en buena hora que debemos incorporar la contemplación en la práctica cristiana, como lo declara el rey David. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Salmo 27:4. Pero por importante que sea, la contemplación no es lo único que el cristiano debe hacer. Los cristianos contemplativos son ladrones de la integridad cristiana porque permanecen todo el tiempo divagando en contemplaciones místicas y no actúan nunca de manera decidida y diligente. Son expertos en oración, pero unos absolutos incapaces para la acción. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer sostenía que todo cristiano equilibrado, íntegro y maduro debería ser consciente del potencial que Dios le ha entregado y oponerse entonces a ese recurso perezoso, fácil, mágico e irracional que requiere la ayuda de un Dios paternalista en todo y no hace nunca nada por sí mismo. El Dios tapa agujeros y remedia todo que utilizamos como pretexto para no actuar como se debe. Pero entrados en madurez,
Dios desea que resolvamos nuestros problemas actuando en el momento y de la manera en que debemos hacerlo. No proceder de este modo y esperar que Dios supla nuestro esfuerzo nos arroja a vivir nuestra fe de manera mágica, como ya lo veíamos en el podcast correspondiente en relación con las expectativas legítimas o equivocadas que la oración de petición puede llegar a despertar en los creyentes. La contemplación sin acción es religiosidad malentendida, por muy reflexiva que pueda ser esa contemplación, pues reflexionar en algo de manera excesiva es también nocivo para poder actuar correctamente en el momento justo. Ya lo dijo Salomón: quien vigila al viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Eclesiastés 11:4. O como lo parafrasea la Biblia al día: si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. De hecho, posponer indefinidamente las decisiones y acciones que debemos emprender es ya de por sí una decisión que acarrea consecuencias en nuestra vida. El filósofo de la acción, el francés Maurice Blondel, decía con gran acierto que no tengo el derecho de esperar o dejo de tener el poder de elegir, agregando luego que si no actúo con mi propio movimiento, hay algo en mí o fuera de mí que actúa sin mí, y lo que actúa sin mí lo hace de ordinario contra mí. En este mismo orden de ideas, el psiquiatra austríaco Viktor Frankl señalaba cómo la hiperreflexión o excesiva reflexión antes de actuar puede reducir drásticamente nuestras opciones en la vida e incluso llegar a convertirse en un trastorno psicológico. En conexión con esto encontramos la procrastinación, nombre que recibe la inclinación a esperar demasiado y a dejarlo todo para última hora cuando ya no tenemos alternativas y otros o las mismas circunstancias hayan ya decidido por nosotros en contra nuestra. Así pues, planificar y reflexionar en oración y comunión con Dios sobre los posibles cursos de acción es algo siempre recomendable y necesario para no equivocarnos por apresurarnos en el proceso de forma impulsiva y atolondrada. Pero no podemos caer tampoco en el extremo opuesto por el que nos quedamos en la contemplación, en la reflexión y en la planificación sin llegar a actuar nunca como corresponde. Es por eso que Dios nos desafía por intermedio de Josué en estos perentorios términos. Así que Josué los desafió. ¿Hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor, Dios de sus antepasados? Josué 18:3. Por último, encontramos en el otro extremo del espectro a los activistas, enfrentados a los contemplativos. El problema con estos ladrones de la integridad no es que no actúen, sino que siempre actúan, prescindiendo en muchos casos, si no de la reflexión, sí de la oración y contemplación que deberían surtir siempre los creyentes. Son expertos en la acción, incluyendo la saturación de programas y actividades en la iglesia, y en especial en la acción ruidosa, vociferante y pública, pero no siempre en la acción correcta, debido justamente a que suelen ser extremadamente perezosos, cuando no orgullosos y excesivamente confiados en sí mismos y en su manera de ver las cosas, para recurrir a la oración y la contemplación. Porque en aras de la integridad cristiana, la acción debe ser el valor agregado de la oración, pero no su sustituto. Ya lo dijo Charles Spurgeon en frase memorable, denunciando tanto a contemplativos como a activistas por igual en la medida en que ambos despojan a la iglesia de su necesaria integridad. Medios sin oración, presunción. Oración sin medios, hipocresía. Lo cual equivale a decir que el que actúa y no ora, es decir, el activista, es un presuntuoso, mientras que el que ora y no actúa, el contemplativo, es un hipócrita. Tal vez el mejor derrotero para combatir todas las actitudes extremas que obran en contra de la integridad en la iglesia
es poner en práctica en todos los asuntos de la vida cristiana la sencilla recomendación que el Señor Jesucristo les dio a los fariseos en su momento, cuando se refirió a la práctica del diezmo por contraste con la práctica de la justicia, la misericordia y la fe, indicando que ambas eran necesarias y no debía privilegiarse una de ellas por encima de la otra, diciendo entonces, debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Mateo 23, 23. Porque para ser creyentes íntegros, que estemos en condiciones de constituir iglesias integrales, que no den motivo de escándalo al mundo, debemos entonces practicar esto sin descuidar aquello en todos los aspectos legítimos, necesarios y característicos de la vida cristiana, dando así un ejemplo que sea digno de imitar por quienes nos observan. Y así termino nuestro podcast de hoy. La próxima semana vamos a considerar a los ladrones de la alegría. Esperamos que este podcast haya sido de su agrado y provecho y que nos lo dejen saber, dándonos un me gusta. Y si es así, suscríbanse a nuestro canal e inviten a otros a hacerlo y no dejen de hacernos algún comentario. No puedo dejar de informarles que si desean apoyar nuestro trabajo y nuestro ministerio, pueden hacer su contribución voluntaria a la cuenta de ahorros de Bancolombia, cuyo número aparece en pantalla. Enviarnos el comprobante a nuestro correo institucional creerycomprender@gmail.com para proceder a darles acceso enseguida a todos nuestros contenidos exclusivos para donantes, entre los cuales tenemos artículos, estudios bíblicos y conferencias, además de nuestros segmentos diarios de libre acceso en creerycomprender.com. Todos ellos disponibles también en audio en nuestra cuenta en la plataforma Patreon, incluyendo la sección Pasajes difíciles de la Biblia, en la que aclaramos cada semana pasajes confusos, contradictorios, oscuros o desconcertantes que ustedes mismos pueden señalarnos en la Biblia. Esta semana estaremos abordando un pasaje confuso y algo oscuro, al que podemos referirnos como entregando a nuestro hermano a Satanás, que encontramos en 1 Corintios 5:5. No dejen de comentarnos y sugerirnos pasajes difíciles que deseen que aclaremos para ponerlos en la lista. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.